versículo 2 y hasta el versículo 9. Amado, te pedimos tu paz, tu quietud, tu ministración, tu ensanchamiento, tu prolongación de vida. Te pedimos, Señor, que descienda tu gloria sobre este lugar, tu Santo Espíritu renovador, animador, Señor, de vidas desanimadas, restaurador de fuerzas ya perdidas en la batalla, y que venga, Señor, esa inyección de vida abundante que tienes, Señor, la palabra que es viva y es eficaz. Tu palabra, ministradora, Señor, de lo que supera aún la expectativa, que te pedimos que esté abundando más y más en los corazones, porque cuando abunda la prueba, cuando abunda el problema, cuando abunda el pecado, también dice tu palabra que va a sobreabundar tu gracia. Esa gracia te pedimos que estés duplicando y multiplicando hoy, Señor, no solo dentro de estos cuatro muros, sino para afuera también todos los que estén recibiendo ahora y luego de este momento también a través de la radio. En el nombre de Jesús, y todos gritemos amén. Y vamos a leer entonces en el libro de Santiago, palabra de Dios, a partir del capítulo 1 y versículo 2, dice así el Espíritu Santo. Decía así inspiradamente el apóstol Pablo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Hasta ahí la palabra. Padre, gracias te damos, Señor, únenos en uno contigo. Que tu amor y tu ministración llegue directamente desde tu corazón a cada uno de los hijos de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y todos gritamos amén. Y damos gloria, ¿sí? Damos alabanza. Damos un aplauso también, sí, claro. Es para el Rey, es para ti, amado. Recibila, Jesús. Esa alabanza es tuya, Rey. A su nombre. Hermanos queridos, tomen asiento. Qué lindo, ¿no? Qué oportuno, qué contemporáneo, qué es de estos días, ¿no? Y qué humano, ¿no? Este pasaje que nos está hablando aún el mismísimo, fuertísimo apóstol Pablo, pero desde el mismo plano que estás vos y que estoy yo, él identificándose plenamente con esto que tiene que ver con las pruebas. Tanto que hablando de eso, él se pone, ¿sí?, en ese mismo plano, dice, hermanos míos, ¿no? Como diciendo, mire que esto de las pruebas no es algo solo de ustedes, es de todos también. Decirle al que tenés al lado, es tuyo también, ¿sí?, el momento de prueba. Es de todos, ¿sí? Este es un momento de prueba, este es un momento donde muchas veces lo vemos capaz que desde un ángulo equivocado y pensamos sobre esto como no hay que pensarlo, parece algo totalmente salido de la razón que nos diga lo que nos empieza a decir al respecto este pasaje. Cuando nos encontremos en diversas pruebas, dice que eso lo tenemos que tomar como algo de gran gozo. Hay cosas que nos producen gozo y que son obvias, ¿no?, que nos produzcan gozo, como por ejemplo estar acá en la presencia de Dios, estar en los cánticos, estar en el gozo de la alegría, de la fiesta, de la celebración, pero que se nos diga que tenemos que tener no gozo solamente, sino gran gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. Eso suena a algo raro. Y a veces realmente son rarezas, ¿no?, para la humanidad, lo que Dios nos
plantea, pero nosotros no estamos llamados a andar en nuestra humanidad, en nuestra vieja naturaleza, sino una nueva naturaleza que nos quiere hacer sentir, nos quiere hacer pensar, nos quiere hacer ver de una manera, una perspectiva real, no como la perspectiva anterior nuestra, el humano, en el plano carnal, en el plano de nuestra vieja humanidad, en la cual entonces estuvo en algún momento el apóstol Pablo, pero ahora él mismo se encontraba dentro de ese mismo ejercicio de encontrarse, de repente hallarse a sí mismo en diferentes pruebas. Eso sobre todo nos hermana directamente con Jesús, porque más que el apóstol Pablo está hablando, por cierto, en esta palabra el que está hablando es el Señor mismo, es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu Santo, y somos hermanos más cercanos todavía de Jesús cuando nos encontramos en diversas pruebas. Levantá tu mano y decirle: gracias, Señor, porque me parezco más a vos entonces. Y eso, hermano, no es un consuelo de tontos. Eso es una realidad que es tan bíblica como lo estás viendo, ¿no? Una realidad donde de repente te vas a hallar. Uno a veces se halla, se encuentra donde no quisiera, porque uno no es dueño de sí mismo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, yo ya te entregué mi vida hace rato? Entonces Él va a disponer de tu vida y de la mía, y de repente te vas a encontrar donde no quisieras. Pero, hermano, sí te conviene, ¿eh? Sí es bueno eso, porque justamente del plano humano una prueba es causa de tristeza, pero la Biblia dice que tiene que ser causa de sumo gozo. La prueba en lo humano puede parecer algo que es para pérdidas, sin embargo, algo que tenemos que saber en el momento de pruebas, versículo 3, como cabecera, sabiendo, dice, que la prueba produce. Es un momento productivo la prueba. Es un momento conveniente la prueba. Es un momento buscado por Dios. Porque es a través de la prueba que nosotros vamos a crecer. Es a través, como dice inclusive el versículo 2, ¿no? A través de las diversas pruebas. A veces nos encontramos, decíamos, en pruebas sin buscarlo, y a veces no tenemos una, tenemos diversas pruebas. Hay diversidad de pruebas, ¿no? Hay gente que mira para acá, mira para allá, un área, otra área de su vida, y dice: bueno, acá estoy siendo probado, allá también, en esto otro también, pero tranquilo, así fueron probados los antiguos. ¿Sabes que el mismo Dios de los cielos hecho carne, Jesucristo, estando en esta humanidad como la nuestra, también Él fue probado, pero aprobado en todo? También podemos ser todos, si estamos tomados de la mano de aquel que no nos suelta, sino que nos fortalece en nuestras debilidades. Le das un aplauso grande, ¿sí? Le decís: Señor, gracias, porque soy un hermano tuyo hoy, porque me parezco a vos, tengo pruebas yo también. Aleluya. Nos hallamos en diversas pruebas, y eso nos tiene que dar conocimiento de lo bueno. No hay, como lo dijo Job, en su accionar, no solamente en su pensar y en su hablar, en su accionar, él declaró que en Dios no hay despropósito. Cualquier cosa que Dios está haciendo, por doloroso que parezca ser, hay un buen propósito en eso. Alguien diga: gracias, Dios. Entonces, hay buenos propósitos. El Señor tiene algo alineado en su voluntad y en su mente, cuando permite eso que ahora casi digo mal, ¿no? Casi digo eso que te está afligiendo, pero déjame corregirlo y te lo digo de esta otra manera, que te estaba afligiendo, porque ya dijo la palabra que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallamos por diversas pruebas. Así que decirle que tenés al lado: sonreíle a Dios, sonreíle al problema. Ya no te quiero ver con la cara larga, te dice Dios. Ya no te quiero ver triste, sino con sumo gozo, porque la prueba produce, producción del cielo, y produce, sí, lo que es la paciencia. Y fíjate lo obvio de todo esto, es la prueba, dice la Escritura, de la fe. ¿Qué está probando Dios? Nuestra fe. A ver cuán bien o mal, cuán fuerte o débil, cuán verdadera o incierta es nuestra fe.
La fe, hermano, es lo más importante. Es más importante que el oro y la plata. Dice que el oro y la plata, así todo, aunque no son tan importantes, son probadas con fuego. Bueno, la fe es mucho más preciosa que el oro y la plata para Dios. Y que lo sea también para nosotros. Por eso Él está probando la fe. A ver qué reaccionamos. A ver de qué manera damos el retorno hacia Dios. Porque cuando todo está lindo, estamos todos lindos, ¿no? Estamos todos contentos. ¿Sí? Estamos todos felices. Pero a partir de hoy, cuando estemos en pruebas, no vamos a perder la felicidad, vamos a tener gozo, sumo gozo, dice la palabra de Dios, cuando nos hallemos siendo probados en la fe. Esa fe que justamente es puesta en prueba, entonces lo que se necesita, y lo primero que produce la prueba de la fe, es paciencia. Paciencia. Y paciencia, hermanos, se define como la capacidad de padecer sin alterarse. Te lo doy de vuelta, la capacidad de padecer, de sufrir sin alterarse. Decirle que tienes al lado, no te alteres. Como que no te pasará nada. No te entristezcas, no te enfurezcas, no te desanimes, no te enojes, no te alejes, tené paciencia. Y si fuera la palabra paciencia una palabra compuesta, y creo que lo es, se podría decir que está conformada entonces por dos palabras. Paz, decirle que tener al lado paz, tené paz. Y tené ciencia, tené paciencia, tené paz y conocimiento que lo que te pasa ahora no te destruye, te fortalece. Te bendice y te prepara para las moradas celestiales. ¿Cuántos gritan amén? Le damos un aplauso. Amén. Sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Y la paciencia es también la capacidad de esperar cuando se desea mucho algo. Y cuando ese algo que mucho deseamos se demora. Pero tengo paciencia y lo espero. Alguien diga amén. Esa paciencia es muy importante, es más que suficiente cuando la tenés para llegar al otro lado. Cuando estás del lado de la promesa, de creerle a lo que Dios te ha hablado, pero además de que eso que Dios te habló no se te cumple, además de eso se te complican las cosas por otros diversos lados, te hacen diversas pruebas, vos permanecer en paciencia, eso para Dios es de suma importancia. Es algo que lo da Dios. Se habla de la paciencia de Cristo, ¿no? Cómo Él soportó, cómo Él estuvo colgado en el madero, cómo fue desalojado de todo apoyo humano, los cercanos se alejaron, lo dejaron solo, lo traicionaron, lo vendieron por un puñado de dinero, pero Él se mantuvo en paciencia, se mantuvo sabiendo lo que habría de venir, y lo que viene está viniendo y llegará. Espéralo, porque fiel es el que te lo prometió y quien también te lo va a dar. Dale el aplauso, decirle gracias Dios. Aleluya. Pero la paciencia, dice el versículo 4, tenga su obra completa, ¿no? Porque hay gente que dice, tengo paciencia hasta acá, y a partir de acá no aguanto más, ya aguanté demasiado. No, que la paciencia tenga su obra completa. Seguí aguantando, decirle que tenés más cerca, sos vos, antes que te vaya a la magia. A vos mismo te decís, voy a seguir aguantando. Porque a veces sí, la obra de la paciencia se ha venido gestando y generando en nosotros, pero el Señor dice, no, pero que tenga la obra completa, no la rompas, no cambies de actitud. Seguí esperando, la obra sea completada. ¿Y cuándo va a ser eso? Hasta que Dios quiera, porque quien nos tomó en serio ese día que le dijimos, mi vida es tuya, Dios, y a partir de ese momento Él nos hizo encontrarnos, ¿sí?, en momentos de diversas pruebas. No todo es prueba, ¿no? El cristiano no es toda dificultad. Hay gente que se cree que esto, la penalidad, es algo permanente.
Pero dice, en ese cuando, y entonces habla de un supuesto, el versículo 2 está diciendo que en algún momento vas a estar, cuando vas a estar entonces en prueba, hay momentos que no vas a estar en prueba, pero cuando estás en prueba, la paciencia tiene que esperar el cumplimiento de la obra de Dios. Y si no se corta eso, si no se corta con impaciencia, la paciencia no se destruye con la impaciencia, y se dice uno, ya no aguanto más, ya no oro más, ya no congrego más, ya no sigo más adelante. Si la obra de la paciencia no se completa, entonces no vamos a lograr ser, como dice el versículo 4, como Dios se ha dispuesto que seamos perfectos como Él. Porque si la obra no se completa, no lo vamos a lograr, pero si la obra de la paciencia se completa, vamos a poder ser perfectos. Y hay que anhelar eso. Porque la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Buscamos la perfección, estamos puestos para eso. Seguro que no lo vamos a alcanzar acá abajo, pero sí ahí arriba. Pero para ir ahí arriba hay que ir en camino hacia esa perfección. Para que seamos también, sigue diciendo, cabales. Una persona cabal es alguien que es excelente entre los de su clase. Es decir, no te conformes con ser un cristiano, sé un cristiano cabal, alguien excelente que alcanzó la excelencia porque pasó la prueba, la soportó, no se impacientó, dejó que la obra fuese completa de la prueba y entonces luego de Dios cosechó lo que sembró con lágrimas, con regocijo lo vas a cosechar. Dale el aplauso, aleluya, pero tené paciencia y que la paciencia se complete. Aleluya. Pero también nos añade el versículo 5 la importancia, y ahí aparece, ¿no?, fuera de contexto, ¿no?, la importancia entonces para la prueba, ¿sí?, de pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué hay que hacer en la prueba? Hay que tener sumo gozo. En la prueba hay que pedirle a Dios paciencia, soportar la prueba, no alterarse, esperar eso que se desea tanto, seguirlo esperando hasta su cumplimiento, pero también hay que saber, nos decía el versículo 3, que hay que saber también, versículo 6, versículo 5, hay que pedirle a Dios sabiduría. En la prueba hay que saber lo que está pasando. Sabiduría es eso, saber. Y yo no me hago eco de aquellos que dicen no hay que preguntar por qué, sino para qué. Yo más bien soy de esta otra versión. Hay que preguntar muchas veces por qué y para qué. Todo hay que preguntar. Porque a veces pasan las cosas por algo. Hay un por qué están las cosas como están. Y por supuesto que hay un para qué también. Porque a veces vienen las cosas a nosotros por qué. Ahí está el por qué. Porque hicimos así, porque hicimos así, porque pasó así, pasó de otra manera. Así que el por qué es importante. Porque si no tenemos la capacidad de mirar para atrás y ver por qué estamos hoy así, no hay capacidad de autocrítica, no hay eso de poderse superar a sí mismo aprendiendo, ¿sí?, de lo aprendido, lo que tendría que ser aprendido, y es las lecciones de la vida, donde uno pueda racionalizar, entender las cosas y saber por qué de repente están las cosas como están. Pero sí, siempre, capaz que no siempre hay un por qué, sino hay sí siempre un para qué. Y ya sabes para qué Dios permite la prueba de tu fe, para que seas perfecto, para que seas cabal, seas excelente. Y una gran ayuda en ese momento de ceguera en muchos, de confusión, de aturdimiento, es muy importante en ese momento de prueba. Entonces, versículo 5, pedirle a Dios sabiduría. Dice tu Biblia, pídele a Dios, ¿verdad? Bueno, es porque Él dice que la va a dar a todos abundantemente y sin reproche, y sobre lo dicho se confirma, dice, y le será dada. Es decir, Dios, si vos le preguntás por la sabiduría del cielo, pero ¿qué es lo que vos te estás proponiendo? ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Por qué están pasando las cosas así, de esta manera? Porque una cosa es ir a ciegas y otra cosa es saber. ¿Sí?
qué es lo que Dios está proponiendo. Y si vos le preguntás a Dios, si vos le pedís, no explicaciones a Dios, sino que Dios te enseña. El soberano, el juez, que todo lo determina de la manera más perfecta y correcta, como solo es Dios, y lo hace mucho mejor de lo que nosotros decidiríamos para nosotros mismos. Él, al que le pida sabiduría, y esta sabiduría, y para este momento, para el momento de la prueba, Él la va a dar a todos, y sin reproche le será dada. Levanta tu mano y decirle: Señor, dame sabiduría. Yo quiero entender por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Yo quiero saber cuál es la puerta de salida de esta prueba, porque Él muestra juntamente con la puerta, sí, con la prueba, también la puerta de salida. Le damos un aplauso grande, aleluya, y pedimos sabiduría, y se va a dar abundantemente, aleluya. Y bueno, recordando que lo que se está diciendo, que Dios lo que prueba es la fe, en un momento de prueba de fe, aclara el versículo 6, no dudando nada, porque cuando la fe es probada, ¿qué es lo que va a querer venir? La duda. Pero no dudes nada. Cuando quiere venir la duda, porque ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantos por qué? ¿Sí? Y quiere venir la duda, Dios te advierte y te dice, porque además, ya lo dijo, ¿no? Está probando la fe, dice, no dudando nada. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? No dudando nada. ¿Por qué es importante no dudar? No solo porque la prueba es la prueba justamente de la fe, porque el que duda, decilo conmigo, el que duda, dice, es arrastrado por el viento. ¿Qué es la prueba? Son vientos. Está soplando el ciclón del infierno muchas veces, y Dios lo permite. Esos vientos arrachados, ¿no?, que de repente se levantan, están soplando, y si estás con fe, vas a estar fuerte, vas a estar firme, inamovible. Pero el que duda es arrastrado por el viento, y te arrastra a la depresión, y te arrastra a la soledad, al descreimiento, al descuido, a la rebelión, al pecado. Te arrastra, es viento del infierno, hermano. Te va a arrastrar hacia lo malo. Eso es para el que duda, no es para nosotros. El que duda es arrastrado por el viento y es echado de una parte a otra. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. No piense que el que duda, sí, y es arrastrado por el viento y es echado de una parte a otra, no, acá no, me voy a otra iglesia, echado de un lugar a otro. No piense que el que tal haga va a recibir cosa alguna de Dios. El que entra en eso, frenético, no recibe nada de Dios. Quedan en un stand-by espiritual de por siempre, hasta que corrigen eso. La duda. La duda que trae sus consecuencias. Ser arrastrado por los vientos. No se mantienen fuertes, no se mantienen firmes en su manera de creer, de sentir, de pensar. Son arrastrados por esos vientos y son echados de un lugar a otro. Yo acá entonces cambio la asignatura de la gente que a veces se va de la iglesia. Hay que empezar a decir la gente que es echada de la iglesia. No por uno, ¿no? No por nadie, obviamente. ¿Qué más quiere el pastor y toda la iglesia? Que nadie sea echado por sus propias dudas del lugar. Pero eso es lo que pasa. Y no piense que el que tal cosa haga va a recibir algo de Dios. No va a recibir nada. Va a quedar en esa. No es que, ay, Dios, no sé, va a moverse a compasión porque bueno, esto tiene que terminar algún día. Nosotros, está en nuestra mano cuánto duración le damos al problema o cuánto acortamos el problema en tiempo. Desde Egipto a la tierra que fluía leche y miel habían 11 días de camino. Pero por causa de la incredulidad de ellos, la duda de ellos, Hebreos lo dice, que fue por eso, por causa de incredulidad, ¿cuánto demoraron? 40 años. Hasta que, se dieron cuenta que no podían dudar de Dios. Y se levantó una generación de fe nueva.
Así que si ha habido algo de todo eso en vos, que muera y que se levante en vos una generación de certeza y de fe, donde te digas a vos mismo en fe y en palabra, ¿sí?, de Dios, que Dios es fiel y Dios va a obrar. Dale el aplauso y no dudes nada, para que no seas echado de un lugar a otro. Aleluya. Pero también dice, y ya casi terminando el versículo 8, que no se puede ser de doble ánimo. A veces muy arriba, muy encendidos, muy animados, a veces muy abajo, muy apagados y muy desanimados. Aparecen, desaparecen, suben y bajan. Y no se puede ser de doble ánimo, porque el de doble ánimo es inconstante. Es decir, se nos está hablando la cartografía de cómo tenemos que andar en el momento de prueba para salir pronto de esa prueba, para que Dios nos apruebe la fe que está siendo probada, y entonces la fe, ¿sí?, y la prueba de la fe no dure 40 años, sino 11 días. Por decir algo, ¿no? Un ejemplo. Que dure poco, porque si no se pasa toda la vida aprendiendo. Con dobles ánimos, arriba, abajo, sí, no, quizás, voy a ver, tal vez, esas cosas desalineadas, ¿no? Con una línea como tendría que haber, constante, no de sub y baja, ¿sí? Porque eso los hace inconstantes, y entonces en la inconstancia Dios puede obrar, pero por momentos. Dios los bendice, pero por momentos, mientras los tiene cerca y al alcance. Levanta tu mano y decirle: Señor, no quiero ser de doble ánimo. Y termina diciendo, como una vital y necesaria y imprescindible promesa, que, como empezaba hablando, ¿no?, de hermanos, somos hermanos de todos aquellos que también fueron primeramente antes que nosotros probados en su fe, como lo fue el mismo apóstol Pablo, más todos los demás y los más antiguos también. Y se nos habla en esa misma consonante, en el versículo 9, ¿sí?, y nos dice a nosotros que somos hermanos y estamos en esa hermandad de ser, a veces, no siempre, probados, ¿sí?, que en esa humilde y humillada condición en la cual nos encontramos, se nos anuncia que va a haber un momento después donde nos vamos a gloriar en la exaltación que Dios hará de los que fueron probados y aprobados. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Porque tenemos la fe que ha vencido al mundo. Es una fe fuertísima, la fe que Dios te regaló, la que te entregó el Padre, la fe de Dios. Hay gente que tiene fe religiosa y son por ende religiosos. Hay gente que tiene fe en lo que no hay que creer, igual creer en una vaca, igual creer en los animales como los hindúes, o en un pedazo de palo con forma humana y le llaman a eso su Dios. Hay muchos tipos de fe, pero tu fe y mi fe es la fe de Dios. La fe que nosotros abrigamos es un don, es un regalo del cielo, es una fe fuerte. Una fe fuerte, entonces no hay por qué doblegarse. Y cuando la fe es probada, hay que tener sumo gozo. Para cuando nos encontremos ahí, no siempre nos vamos a encontrar ahí, pero para cuando nos encontremos en eso, estar fuertes, estar en la sintonía que hay que estar, no dudando nada, no teniendo doble ánimo, sino sabiendo y confiando y alegrándonos en ese Dios grande y poderoso que todo lo llena y que todo es capaz de hacerlo. Que es soberano además, y una hermosa soberanía él ejerce, una soberanía de amor, aun cuando parece que duele tanto. Y yo te pregunto, ¿acaso esta tan hermosa salvación no dolió mucho? ¿No le costó muchísimo al Señor? Pero pacientemente, con paciencia, Él esperó. Y como Él después, al final, si bien al principio fue humillado, aún con muerte y muerte de cruz, al final hoy recibió una gloria eterna. Así que lo que hoy sembrás con lágrimas, vas a recoger con gloria eterna. Vas a ser una persona excelsa, una persona cabal, una persona perfecta, una persona que crece espiritualmente, es la que pasó por la
prueba, la soportó, no negó, siguió firme adelante, no se desanimó, se fortaleció como Abraham en esperanza contra esperanza, ¿sí? Porque sabía a quién le había creído. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC Canal 2, un canal diferente las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.